Pero está ahí, el cerco está ahí, y es el cerco judicial contra el presidente del gobierno ante la imposibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria para destituirlo. Hoy vamos a hablar del cerco judicial que se ha sometido al presidente del gobierno. Hemos hablado más veces de ello, pero hoy queríamos centrarnos en los tres casos con los que se ha querido atacar directamente la figura del presidente del gobierno, al gobierno en sí mismo, llevándose además por delante todo lo que se pudiera. El caso de su hermano por la contratación por la Diputación de Badajoz, el caso de su mujer y el caso del fiscal general del Estado, que es verdad que es un caso complejo que se ha convertido casi en un ataque a las instituciones del Estado, porque, bueno, pues eso, ¿no? Porque es un ataque a la misma Fiscalía General del Estado tratando de hacer daño así al presidente del gobierno. Son casos que siguen vivos y que además esta semana han ido avanzando, vamos a decir que de manera zigzagueante, pero bueno, que nos siguen dando, en este caso se siguen dando pasos, nos siguen dando noticias. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días, Esperanza. Efectivamente, estamos en un momento en el que el cerco judicial que se puso en marcha inmediatamente después del 23 de julio, es decir, cuando el Partido Popular no consigue llegar a la presidencia del gobierno y Sánchez llega a la presidencia del gobierno, ha habido una estrategia brutal contra el presidente del gobierno que se ha ido manifestando de muchas formas, pero que ha tenido tres particularmente perversas, que han sido atacar el entorno familiar del presidente del gobierno, su mujer y su hermano, y atacar al fiscal general del Estado, una figura clave en el entramado constitucional, en la economía de la Constitución española, y que se la ha atacado de una manera inmisericordia y de una manera además inconsistente, o sea, poniendo el mundo al revés, haciendo el mundo al revés y poniendo al señor que había iniciado toda la operación, que es Miguel Ángel Rodríguez, como si fuera una persona periodista y un servidor público de una Ejemplar. integridad ejemplar, Sí. y poniendo al fiscal general del Estado justamente en la posición contraria, ¿no? Entonces, eso está ahí y sigue. Y hoy hemos conocido ya, tú lo habrás visto también, ¿no? Sí, sí, El- sí, lo he pues, podido pues- ver. pues cuéntalo, Sí, es cuéntalo que lo del fiscal general, claro, el yo creo que hay escrito que del fiscal. recordar, porque es que a veces se olvida, cuando uno ve el entramado del fiscal general y ve que va a ser sometido a juicio, llega un momento que hay que recordar, aunque sea mínimamente, de dónde viene esto. Y esto viene de un juicio por dos delitos fiscales que comete ni más ni menos que la pareja sentimental de Ayuso, que en un procedimiento habitual en este tipo de cuestiones, el abogado de la pareja sentimental de Ayuso, de González Amador, escribe a la Fiscalía pidiendo un escrito de conformidad, que es reconocer que se han cometido dos delitos fiscales y para evitar la cárcel, que era llegar a un acuerdo de conformidad. Y esto que es algo que hubiera pasado desapercibido de ser cualquier otra persona, Es que hay centenares de casos de estos todos los años. claro, y Y que no no, suponen... ninguno sabemos cuáles son, pero existen centenares de Exacto, casos. Y es simplemente evitar el juicio y evitar la prisión claro. mediante un pacto de conformidad. Se reconocen los delitos, se Y ya garantiza que se está, va a se pagar la paga lo cuota que se debe tributaria y se, y y se, los y mira, intereses de demora y punto. claro, y aquí lo que sucede es que Miguel Ángel Rodríguez lo que hace es emitir un bulo y en lo que cuenta que es la Fiscalía la que le está pidiendo a González Amador llegar a un pacto de conformidad cuando es a la inversa, porque así lo pide el derecho, y además está diciendo que lo están queriendo parar desde arriba, dando la impresión de que podría ser el fiscal general a instancias de Moncloa, que lo está queriendo pagar, poniendo de víctima a un señor confeso de haber cometido dos delitos fiscales que está sujeto a un procedimiento de inspección habitual. Y a raíz de ese bulo que lanza, recordemos cómo la Fiscalía emite un comunicado diciendo cuál es la verdad del asunto. La verdad del asunto es que este señor nos ha enviado un correo que llega a la Fiscalía General, a un correo al que tienen acceso 16 personas, que hay que decirlo, no le escribe al fiscal general, y en la que dice que hay un pacto de conformidad y que se somete a él. Le dan la vuelta a todo eso y a partir de ahí, repito, cuando la Fiscalía lanza el comunicado para desmentir todo esto, para decir que no ha sido así, lo que vemos es que acaba un procesamiento contra el fiscal que está encargado del caso y acaba en el fiscal general del Estado por revelación de secretos, como si hubieran cogido diciendo que este es un sujeto anónimo, como si no estuviera detrás Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta, detrás de todo este bulo. Entonces, el desmentido de un bulo acaba provocando el enjuiciamiento de una de las altas magistraturas del fiscal general del Estado, ni más ni menos, y tratando de implicar a Sánchez y a Moncloa. Y entonces aquí además fue una cosa que se hizo de una manera deliberada,
Primero, el Tribunal Supremo dice que no hay delito en la difusión del desmentido Claro. por parte de la Fiscalía General del Estado, la fiscal jefe de Madrid, avalada por la Fiscalía General del Estado, porque el tema ya era conocido, pero deja abierta la posibilidad de que se pueda perseguir la filtración del secreto de las comunicaciones respecto del correo originario del 2 de febrero de 2024 de la defensa de González Amador, ¿no? Y a partir de ahí se nombra un juez instructor y el juez instructor hace una instrucción descabellada, asaltando la fiscalía como si fuera un búnker de narcotraficantes o de terroristas y Sí. vuelca toda la información que hay en todos los ordenadores y dispositivos electrónicos de la fiscalía, etcétera. Hace una auténtica barrabasada y además pide información internacional, auxilio, y no ha conseguido absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. Y en lugar de sobreseer, que es lo que tendría que hacer en este caso, pues no. Dice que sigue para adelante y dicta un auto de procesamiento que es avalado por dos miembros de la sala de apelaciones, otro no, que lo pone. Y ahora mismo estamos ante la celebración del juicio oral que se celebrará posiblemente en el mes de noviembre. Y Finales hoy, de y noviembre. hoy hemos conocido ya el escrito por parte del Ministerio Fiscal en el que realmente es un escrito furibundo, brutal, en el que se defiende cómo se tiene que defender, poniendo blanco sobre negro todo lo que ha ocurrido y poniendo incluso de manifiesto que aquí sí que hay un delito de malversación por parte de la Comunidad de Madrid, ya que realmente Miguel Ángel Rodríguez ha estado utilizando fondos públicos para defender al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y eso sí que es un acto de malversación y posiblemente habría que plantearse perseguirlo penalmente porque ellos están haciendo mucho uso de malversación cuando lo que realmente hay malversación es en el caso, claro, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, está ese tema, está ese caso que está ahí. Ahora ya veremos, ahora Ya ya veremos en veremos noviembre. cómo se acaba resolviendo. Y después están los dos casos de la El del familia de... hermano, efectivamente, y el de Begoña. Quizá el del hermano es el más sencillo de entender porque es una cosa que sucede hace 7 años, ni más ni menos, una contratación en una diputación, en un concurso público de esto que se abre, en el que hay 11 aspirantes, en el que él sale, se van cumpliendo, además están guardadas, digamos que las actas y todo el proceso se lleva conforme a derecho, y en el que además muy importante de que tengamos en cuenta que ninguno de los participantes recurre ni nada. Es decir, eso llevaba 7 años ahí cerrado sin que nadie hubiera planteado ningún problema. resuelto y vamos, una vez que la plaza se adscribe al David Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, él está ejerciendo 7 años sin que haya ninguna protesta, ninguna Exacto. protesta. Y de pronto, a los 7 años, de pronto se saca este tema cuando no había sido recurrido. Desde el momento en el que el concurso se adjudicó, los demás miembros del que habían participado, los demás participantes en el concurso podían haber recurrido a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto es normal. Esto existe Y en la... además es normal, ¿no? Que cuando hay un concurso de Pero este tipo esto con existe mérito, en claro, la infinidad de gente que no casos. lo ha conseguido, si cree En que la se lo base, merece, recurre. en la base de datos de la jurisdicción contencioso administrativa se encuentran antecedentes a montones de casos como este. En la base de datos de la jurisdicción penal no. Ahí no hay ninguno. Efectivamente, Y esto, efectivamente. entonces, porque esto es un asunto de naturaleza administrativa, no de naturaleza penal. Claro. Y entonces, lo terrible de aquí es que se ha convertido un asunto de naturaleza administrativa en un asunto de naturaleza penal. Y bueno, ahora veremos a ver qué es lo que hace la audiencia provincial que tiene que resolver el asunto y que me imagino que tiene que estar dándole vuelta a la cabeza a ver cómo consigue quitarse ese muerto Todo de de en encima, medio. porque es terrible. Y luego queda el tercero, El caso de que Begoña Gómez, la mujer del presidente, que esta semana también hemos tenido alguna noticia como mínimo impactante, ¿no? Que es que, aparte de lo loco también que es todo este asunto, pero en principio los asuntos que se estaban investigando tenían que ver con tráfico de influencia, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida, sin que hubiera nada de malversación. No había nada en función. Y de pronto el juez instructor habla de malversación porque es un delito que puede ser juzgado por el tribunal del jurado. no, también los otros, ¿eh? O sea, aquí también, porque el tráfico de influencia, eso también son delitos para el Tribunal de Jurado. Aquí lo que ha hecho
el juez instructor es una cosa tremenda, ¿no? Porque nos encontramos con que hay una pieza principal, están en los cuatro Exacto. Estos delitos, que son cuatro los cuatro delitos, iniciales, efectivamente. y de pronto, como no ha sido capaz de montar una causa seria en ninguno de esos cuatro delitos y poderlo llevar a la justicia, y porque se ha dado cuenta de que con eso no llegaba y ningún Mira, tribunal normal, ningún tribunal de justicia iba a poder entrar a entender de esos cuatro delitos, pues de pronto se le ha ocurrido que puede haber malversación, que la había descartado previamente, que el propio exacto. juez Es instructor verdad, había sí. descartado previamente que hubiera el delito de malversación. Y ahora, sin embargo, lo descubre y dice que hay en los correos vice rector de la Universidad Complutense de Madrid, hay indicios serios de que se han cometido delitos, pero no dice cuáles son. No No dice dice cuál, cuáles son, efectivamente. con lo cual está planteando una acusación sin que realmente se tengan indicios ninguno de que se haya cometido el delito, sin que se diga en qué ha consistido la malversación, cuál es la cuantía de la misma, de qué manera se ha producido. Es decir, es una cosa, es un inconcebible, ¿no? Es una cosa inconcebible que está ahí y que ahora veremos a ver cómo se desarrolla, porque claro, esto no está, esto no supone la apertura de un juicio oral, ¿eh? Esto no supone la apertura de un juicio oral, ni mucho menos. Pero bueno, Ahora tiene por favor. que comunicárselo a las personas afectadas, ellos podrán alegar lo que estimen pertinente y antes de que se pueda abrir un juicio oral tiene que haber una audiencia y en el trámite de audiencia en el que las partes tienen que pronunciarse y en el que hay que verificar todos los indicios en el caso de que existieran o no existieran. Es decir, aparte de que hay el problema de si el tribunal del jurado puede entender de un asunto y no de los Y no cuatro de los otros que otros están cuatro. conexos, Claro. y que por lo tanto, si es posible, independizar el caso de malversación de los otros cuatro delitos con los que se empezó la causa, ¿no? En consecuencia, aquí ahora mismo hay pues todo el desorden que hay porque la instrucción ha sido una instrucción desordenada y una instrucción que realmente casi habría que pensar en que podría exigírsele responsabilidad Responsabilidad. penal al Sí. juez instructor por la forma en que lo ha llevado, ¿no? Pero está ahí, el cerco está ahí, y es el cerco judicial contra el presidente del gobierno ante la imposibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria para destituirlo. Pues seguiremos pendientes, ¿no, Javier? A ver cómo van Seguiremos evolucionando, porque aunque esto, todo parece indicar que ninguno de estos casos, al no tener consistencia ninguna, pueden seguir dando titulares, pero no parece que vayan a desembocar en una responsabilidad penal. vamos a ver al final cómo que queda de todo esto, qué queda de todo esto, porque yo creo que claro, cuando se intenta hacer un uso vengativo del derecho, que esto es un caso de uso vengativo del derecho por parte de magistrados del Tribunal Supremo, Sí, que es lo terrible. Y un uso vengativo del derecho dirigido contra personas como el fiscal general del Estado, o un uso vengativo del derecho contra personas de la familia del presidente del gobierno, pues no es infrecuente que ese uso vengativo del derecho obnubile a los propios jueces que lo ponen en marcha y acaben haciendo cosas como las que están haciendo. Bueno, pero por eso hay que seguirlo, hay que prestarle atención, pero al mismo tiempo plantar cara ante estos asuntos porque esto para que el ruido no parezca, ¿no? no, Exacto, para que el claro, ruido no tape la realidad no, de los no se, asuntos. no se puede permitir que estos señores crean que realmente pueden hacer eso y que los demás vamos a quedarnos cruzados de brazos.